Bendiciones con todos. Tema 86. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y su entrada triunfal, parte 1. Y utilizamos San Juan, capítulo 12, versículo del 12 al 19, que dice lo siguiente. En el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y les resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Hemos llegado a lo que podemos llamar el umbral de la última semana de Jesús, la entrada triunfal, la cual también los evangelios sinópticos relatan. A partir de este momento, Juan nos comenzará a narrar los acontecimientos que ocurrieron en la última semana de Jesús hasta llegar al capítulo 20, donde veremos su resurrección. Algunos han llamado esta última semana como la semana de pasión de Cristo. Sin embargo, como sea, nos introducimos a sus últimos días sobre esta tierra. Su obra redentora está próxima a ocurrir. Su victoria final está a punto de ocurrir y hoy vemos el inicio de ella con su entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada quedó tan grabada en la mente de sus discípulos que aparece en los 4 evangelistas. Sin embargo, cada uno cuenta detalles diferentes que al unirla podemos aprender mucho de ellas. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas narran la instrucción de Jesús a 2 de sus discípulos de ir a la ciudad a desatar un pollino de asna y traérselo. Juan no lo presenta. Escuche lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 30. Diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y Mateo solo presenta que los discípulos obedecieron la instrucción de su maestro, pero no la parte donde los dueños le preguntan a los discípulos por qué desatan al animal, algo que Marcos y Lucas sí hacen. Miren lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 32 al 34. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Por si acaso, un pollino es un burrito, ¿sí? Mateo nos aclara que este acontecimiento es un cumplimiento de la profecía de Zacarías. Sí. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo del 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión,
he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y Juan hace lo mismo. Dice, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que echaron sus mantos al suelo para que Jesús pasara montado en el pollino de asna sobre ellas. Y Mateo y Marcos agregan también que cortaban ramas. Miren lo que dice Marcos capítulo 11, versículo del 7 al 8. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Mientras que Juan nos aclara que eran ramas de palmera. Escuche lo que dice. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. En todos los evangelios se registra el cántico de júbilo de las personas, solo que con leves diferencias. Por ejemplo, en Mateo leemos Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Eso está en Mateo capítulo 21, versículo 19. Y en Marcos capítulo 11, versículo 9 dice Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en Lucas capítulo 19, versículo 38 dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y aquí en Juan se lee, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En Lucas encontramos la reprensión de los fariseos a Jesús. Dice Lucas capítulo 19, versículo del 39 al 40, lo siguiente. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Juan nos habla de la frustración de los fariseos. Mire, dice así, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Solo en Lucas se lee la lamentación que Jesús hace por Jerusalén, la cual no supo entender que había llegado el momento que tanto habían esperado. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán de vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Maravilloso, ¿no es cierto? Y así podemos seguir encontrando más diferencias que nos agregan detalles de esta maravillosa historia bíblica. Nosotros nos enfocaremos en considerar la enseñanza que este pasaje tiene según el relato del apóstol Juan, la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Juan nos conecta con los acontecimientos antes vistos al decirnos el siguiente día. Después de su cena en Betania y del complot de los líderes religiosos que habían planeado para matar a Lázaro, ya que este era un testimonio vivo del poder de Cristo, Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. A partir de este momento comienza la última semana de Jesús. Este entra en Jerusalén y se nos dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta lo seguían. Dice, el siguiente día,
grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Esta fiesta que el apóstol Juan señala es la de la Pascua, una de las festividades más importantes de los judíos, donde muchos que vivían en el extranjero peregrinaban para esta época solo por estar en la fiesta. De tal forma que la cantidad de personas en Jerusalén para esta época casi doblaba su número actual. Y es más, en cierta ocasión, aunque quizás un tanto exagerado, el historiador judío Josefo llegó a estimar la cantidad de personas en una de estas fiestas, diciendo que la multitud llegaría a 2.700.000 durante la celebración de la Pascua. Es increíble, ¿no? Por tanto, no era de admirarse que grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua lo siguieran y clamaban. ¿Qué clamaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra Hosana es de origen hebreo y literalmente significa oh, sálvame, Rey, como una expresión de pedir auxilio, parecido a algunas expresiones parecidas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vemos cuando una mujer llegó ante el rey David pidiendo ayuda, aunque solo actuaba por influencia de Joab. Miren lo que dice 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 4. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. O la expresión de socorro que una mujer dirigió al rey de Israel, pidiéndole ayuda para escapar de la muerte al estar sitiados por el ejército de Sirio. Mire lo que dice 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Sin embargo, estas expresiones derivan de otras palabras hebreas que son Yasa, Adón, Melet. Y en el libro de los Salmos estas palabras son utilizadas nuevamente para expresar un cántico donde se le pide ayuda a Dios para ser liberado de sus enemigos. El Salmo capítulo 118, versículo 25 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Luego, con el tiempo comenzó a utilizarse la palabra aramea equivalente a Yasa, y así se utiliza Yasi-ana. Y después del cautiverio en Babilonia, 70 años después de este, cuando los judíos comenzaron a regresar a su nación, estos decidieron volver a celebrar sus fiestas, siendo la primera de las fiestas en celebrar la fiesta de los tabernáculos, según se observa en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 14 al 18. Escuche. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por todo Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terreno, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último,
E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Mire, qué impresionante, ¿no es cierto? Se cree que a partir de aquí se comenzó a cantar el Salmo 118, versículo 25, introduciéndole la palabra Hosana, que es lo equivalente en griego. Perdón. Dice el Salmo 118, versículo 25. Te rogamos, oh Señor, Hosana, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. De tal forma que cuando la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, estaban diciendo, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Dios, el Rey de Israel. En otras palabras, estaban clamando que Jesús era el Mesías que venía a liberarlos de la opresión romana, y obviamente solo estaban esperando que Jesús les diera la señal para unirse a la rebelión. Aparte de esto, Juan nos dice que esto era el cumplimiento de una de las profecías tocantes al Mesías. Dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esta es una profecía de Zacarías que declaraba que el Mesías habría de entrar en Jerusalén en un pollino de asna. Mira lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Jesucristo entrando triunfante. La gente lo aclama como rey, como el verdadero rey, es porque esa es la verdad. Lo hemos comprobado con las citas bíblicas. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted quiere ser parte de ese reino tan maravilloso, el más grande de todos los reinos, le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Él, se rinda a los pies de Él y se haga parte de ese maravilloso reino. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al 3er día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, ahora usted es un hijo de Dios. Ahora le corresponde leer, obedecer, meditar en la palabra de Dios, orar en cada momento, en cada circunstancia. Cante alabanzas, aunque no sea bueno para cantar a lo mejor. Y venga a la iglesia a seguir escuchando las verdades que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos enseña cada día. Hoy nos alegramos que el pueblo acá aclama a Jesucristo como Rey. Nosotros todos debemos aclamarlo a Él como Rey cada día en nuestras vidas, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor, porque a veces somos olvidadizos, a veces somos egoístas y no puede ser posible que nos olvidemos del Rey que nos ha salvado. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que son maravillosas cada día. Gracias por la iglesia y por la familia, instituciones que pedimos que la unjas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan llenarse de tu palabra, alimentarse, ponerla en práctica, Señor, ser de testimonio como olor fragante para ti, Señor, y de testimonio delante de este mundo que adolece, Padre. Y también oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo traiga cosecha. Y por eso te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos obedeciendo y sobre todo sigamos reenviando. Hay muchas personas que necesitan saber estas verdades que están plasmadas en la palabra de Dios. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.